Bienvenidos a Off Tops. Hoy presentamos los 14 tipos de tejidos del cuerpo humano. Número 1. Tejido epitelial de revestimiento. El tejido epitelial de revestimiento es, como podemos deducir por su nombre, el conjunto de células que recubren la superficie del cuerpo humano. En este sentido, distintas capas de células se organizan para formar los epitelios, que son distintos tejidos con propiedades diferentes. Este tejido reúne células que están unidas estrechamente entre ellas, impidiendo que las sustancias dañinas lleguen a nuestro interior y, de igual modo, desarrollando funciones de absorción, sudoración, sentido del tacto, transpiración, entre otros. La suma de todos los tejidos epiteliales de revestimiento conforma la piel, el mayor órgano del cuerpo humano. Número 2. Tejido conectivo. El conectivo, también conocido como conjuntivo, es todo aquel tejido en el que las células que lo componen están diseñadas para mantener unidos a otros tejidos y órganos. Como su propio nombre indica, los conecta mecánica y fisiológicamente. Más allá de esto, la variedad de tejidos dentro de este tipo es muy grande. Y es que de tejidos conectivos tenemos desde la sangre hasta fibras de colágeno. Lo importante es que son un tipo de tejido que rellena los espacios entre tejidos, manteniendo los órganos en su posición y asegurando que el organismo tenga su forma adecuada. Número 3. Tejido nervioso. El tejido nervioso, como podemos deducir por su nombre, es aquel que conforma las distintas estructuras y órganos del sistema nervioso, el cual está diseñado para generar, procesar y transmitir señales nerviosas. En este sentido, el tejido nervioso nace de la unión entre dos tipos de células. Por un lado, tenemos las neuronas, que son las verdaderas unidades funcionales del tejido, pues son células especializadas en generar y transmitir impulsos eléctricos que permiten desde la experimentación de los sentidos hasta el control de los músculos. Por otro lado, tenemos las neuroglias o células gliales, que son las células presentes en este tejido pero que no están especializadas en la conducción de impulsos nerviosos, sino en servir como soporte estructural para las neuronas. En este sentido, serían como el tejido conectivo o conjuntivo del sistema nervioso tanto central como periférico. Número 4. Tejido muscular liso, junto con el epitelial, conectivo y nervioso. El tejido muscular conforma uno de los 4 tejidos principales del cuerpo humano. Sea como sea, este puede dividirse en distintos tipos dependiendo de su estructura y funciones. El tejido muscular liso es aquel que controla los movimientos involuntarios. En este sentido, todas las células musculares que rodean los órganos internos, los vasos sanguíneos y los órganos sexuales componen este tipo de tejido. Su movimiento es autónomo, es decir, no lo controlamos. Número 5. Tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado, por su parte, es aquel conjunto de células musculares cuya contracción y relajación sí que se controlan voluntariamente. También conocido como tejido muscular esquelético, es el que se encuentra en el 90% de los músculos, de los cuales hay más de 650 en el cuerpo humano. Su movimiento es voluntario y es el que permite la locomoción y el desarrollo de todas nuestras funciones motoras. Número 6. Tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco es aquel que, al igual que el liso, es de contracción y relajación involuntaria, aunque, como podemos deducir por su nombre, se encuentra exclusivamente en el corazón. De hecho, este órgano está formado junto a otros, por tejido muscular cardíaco, el cual se conoce también como miocardio. Gracias a él, el corazón puede bombear sangre. Número 7. Tejido epitelial glandular. Habiendo analizado el tejido epitelial de revestimiento, el conectivo, el nervioso y el muscular, ya conocemos los principales tipos de tejidos. Pero lo cierto es que hay más y es importante analizarlos, pues todos ellos son imprescindibles en nuestro organismo. En este sentido, el tejido epitelial glandular es aquel que conforma todos los órganos destinados a liberar sustancias, ya sean a la sangre, a otros órganos internos o al exterior. Por lo tanto, todas las glándulas del cuerpo humano están compuestas por este tipo de tejido, el cual está formado por células con la importantísima capacidad de sintetizar y secretar productos químicos. Encontramos desde la glándula tiroides hasta la hipófisis, pasando por las glándulas salivales, las productoras de sudor, entre otras. Número 8. Tejido epitelial sensorial. El tejido epitelial sensorial es el que conforma, como su propio nombre indica, los distintos sentidos. Destaca por ser un tipo de epitelio en el que, en su superficie, se sitúan distintas neuronas, receptoras de señales con una fisiología determinada dependiendo del sentido en cuestión. Los órganos que captan estímulos del exterior están compuestos por este tejido. En la lengua tenemos papilas gustativas con neuronas quimiorreceptoras,
que captan la información química de los alimentos y la transforman en señales nerviosas que viajan al cerebro para su posterior decodificación y permitir la experimentación del sabor. En la misma línea, en la nariz tenemos un epitelio sensorial que capta los químicos volátiles, en la piel, uno que capta los cambios de presión y de temperatura, en los oídos, uno que capta las variaciones en las vibraciones del aire, y en los ojos, uno que capta las variaciones en la luz. Número 9. Tejido adiposo. El tejido adiposo es un tipo de tejido compuesto por unas células muy específicas conocidas como adipocitos, las cuales tienen la propiedad de almacenar lípido en su citoplasma. En este sentido, el tejido adiposo nace de la unión de adipocitos, por lo que se trata de un tejido que popularmente conocemos como grasa. De todos modos, sus funciones son imprescindibles, pues además de servir como un almacén de lípidos, evita las pérdidas de temperatura corporal, protege órganos internos y amortigua golpes. Representan aproximadamente el 20% del peso de una persona que, en términos de reservas de grasa, se considera media. Número 10. Tejido óseo. El tejido óseo es aquel que constituye los 206 huesos de nuestro cuerpo, unos órganos que, pese a su dureza, están formados por células vivas. Las células óseas conforman un tejido conectivo, con una matriz que presenta un alto nivel de mineralización. Sea como sea, los huesos tienen un tejido compacto en su superficie y, en su interior, un tejido esponjoso, el cual tiene un nivel de mineralización menor y tiene la función de albergar los vasos sanguíneos que irrigan los huesos y la médula ósea roja, donde se producen las células sanguíneas. Número 11. Tejido sanguíneo. La sangre es, junto a la linfa, el único tejido líquido de nuestro cuerpo. En este sentido, el tejido sanguíneo es la unión de un 20% de células sanguíneas y otras sustancias junto a un 80% de agua, que le da la imprescindible fluidez. En este sentido, la sangre es un tipo de tejido conjuntivo que sirve como sistema de transporte del oxígeno y de los nutrientes, así como de las sustancias de desecho, de todo el organismo, circulando por los diferentes vasos sanguíneos. Pese a ser líquido, es, evidentemente, uno de los tejidos más importantes del cuerpo. Número 12. Tejido hematopoético. El tejido hematopoético es aquel constituido por células especializadas en realizar la hematopoiesis, es decir, la formación de células sanguíneas. En este sentido, siendo la médula ósea la principal estructura de tejido hematopoético, unas células madre son capaces de generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Además de la médula ósea roja, encontramos, si bien en cantidades menores, tejido hematopoético en los ganglios linfáticos, el bazo y el timo. Pero es en el interior de los huesos donde es más importante este proceso. Número 13. Tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es aquel que constituye, como su propio nombre indica, los cartílagos del cuerpo. Destaca por ser un tejido que, además de estar formado por unas células llamadas condrógenas, es rico en fibras elásticas y colágenas y por no disponer ni de irrigación sanguínea ni de nervios, por lo que no sangra ni tiene sensibilidad. En este sentido, encontramos tejido cartilaginoso no solo en los extremos de una articulación para evitar el roce entre huesos y favorecer la lubricación, sino para dar forma a distintas estructuras del cuerpo, como la tráquea, la nariz o las orejas. Número 14. Tejido linfático. El tejido linfático es el principal componente del sistema inmunitario. Estando presente especialmente en órganos como el timo, el bazo, las amígdalas y los ganglios linfáticos, pero también disperso, en otros sistemas, está formado principalmente por linfocitos, constituye lo que se conoce como linfa. Esta linfa es un líquido similar a la sangre, pero en el que las células mayoritarias son los linfocitos, los cuales inician las reacciones de inmunidad ante una infección, producen anticuerpos y eliminan a los patógenos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.